Hola a todos, soy Jordi Oliveras de Hydroging, plataforma de asistencia técnica para proyectos de ingeniería hidráulica, y en este vídeo os voy a explicar cómo funciona el Excel de cálculo de pérdidas locales e instalaciones a presión que tenéis disponible en el blog de Hydroging. Como todos sabéis, el cálculo de pérdidas locales de una instalación a presión depende de la velocidad de circulación del fluido y del coeficiente de pérdida local del elemento puntual que cause la perturbación o la pérdida de energía. El inconveniente o la dificultad o el problema que tiene el cálculo de las pérdidas locales es que, en función de la bibliografía que se consulte, los coeficientes de pérdida local K para cada elemento o para un elemento en concreto difieren mucho en función de donde se consulte. Así que lo mejor es siempre tomar una bibliografía de referencia y utilizar siempre esos coeficientes, pues para tener un poco de coherencia en lo que son los cálculos. Con este objeto he montado este Excel, en el cual ya veréis cuando vaya explicándolo y cuando vaya entrando en los distintos elementos puntuales que podemos encontrar más habitualmente en una instalación a presión. Ya están definidos los coeficientes K puntuales de cada elemento de pérdida de carga, o si no están definidos automáticamente hay una tabla de referencia para que no tengáis que ir buscando en otra bibliografía los coeficientes K para ese elemento, y así facilitaros el trabajo. Bien, pues después de esta introducción vamos a ir directamente al grano a explicar cómo funciona este Excel. El planteamiento de este Excel, como veis aquí en la pestaña de datos y resumen de resultados, hay cuatro agrupaciones de instalaciones distintas. Esto lo he hecho porque muchas veces, o hay veces, que en una misma instalación a presión pues se divide en distintos tramos, porque pues hay un cambio de sección, hay una pérdida de caudal, o simplemente porque pues primero hay un tramo de un ramal de impulsión que sale directamente de la bomba hasta que no llega al colector de impulsión propiamente dicho, con lo cual pues hay una parte de instalación del ramal y otra del colector de impulsión, que tiene caudales y diámetros distintos. Por eso he planteado estas cuatro, supongo que con cuatro en la mayoría de ocasiones habrá más que suficiente, cuatro tramificaciones de instalación posibles, de manera que una vez introducidos los datos de la instalación de caudal y diámetro interior para cada uno de ellos, obtenemos automáticamente la velocidad del fluido y el término cinético de la instalación, entendiendo término cinético como el V cuadrado partido por 2G de la energía. Después hay una tabla resumen por distintos tipos de elementos, en el cual se recogen, como veis que están en gris el fondo de los valores, se recogen los resultados totales por cada instalación de cada uno de los elementos o conjuntos de elementos puntuales, de manera que una vez calculados las pérdidas en cada uno de estos elementos, se recogen automáticamente aquí los resultados, obteniendo finalmente la pérdida local total de toda la instalación. Como veis, cada agrupación de datos y de resultados tiene unos colores de encabezado distintos: un azul, un anaranjado, un amarillo y un verde. Y esto es así para que vamos a ir a explicar punto por punto, pestaña por pestaña, cada uno de los elementos incluidos en este Excel, poder relacionar fácilmente. Aquí tenéis por los colores de dónde proceden los datos y hacia dónde van los resultados. Básicamente es para no perderse y tener claro cómo se distribuyen los datos y los resultados. En todos ellos veréis que se repiten los cuadrados de datos de instalación, velocidad de flujo y término cinético, y estos datos se recogen
de la primera pestaña. O sea, una vez introducidos ahí los datos, ya se traspasan a cada una de las pestañas directamente. Pues vamos a empezar ya por los primeros elementos puntuales que podemos encontrarnos en una instalación a presión o en carga, que puede ser la entrada y salida de la tubería o un depósito. Aquí podemos encontrarnos de salida de un depósito, podemos encontrarnos 4 tipos: una tipo entrante, un tipo arista viva, un tipo arista poco redondeada o una arista muy redondeada. Para cada uno de ellos le corresponde un coeficiente K de pérdida local individual. En cambio, para cada uno, para todos las llegadas a depósito, salida de tubería, ya sea entrante, arista viva o redondeadas, poco o mucho o muy redondeadas, el coeficiente es siempre el mismo, es 1. Así que para cada tipo de instalación, lo único que hay que hacer en esta pestaña es introducir cuántas unidades hay de tipo de entrada a la tubería o salida de la tubería, y obtendremos directamente el valor de la pérdida y el total de la instalación, tanto de entradas como de salidas a la tubería. Otros elementos importantes que generan grandes pérdidas son los cambios de dirección, que pueden ser por codos o pueden ser por radios o curvaturas. Empecemos por los codos. En los codos aquí hay una tabla en la cual se recogen los cambios de dirección angulares más habituales que se pueden realizar con codos, que son 11 grados y cuarto, 15 grados, 22 grados y medio, 30 grados, 45 grados, 60 grados o 90 grados, al cual ya le he asignado un coeficiente K individual para cada uno de ellos. Así que este es muy fácil, solo hay que introducir cuántas unidades hay de cada codo y obtendremos automáticamente las pérdidas totales de cada codo y las totales de todos los codos de la instalación. Pero también podemos tener un cambio de dirección en forma de radio de curvatura o de curva, de manera que el cambio se desarrolle a partir de un radio. El cálculo de las pérdidas de este cambio de dirección por radio se efectúan siempre tomando como referencia el coeficiente de pérdida que produce un cambio de dirección de 90 grados según sea un radio corto, normal o largo. Si es un radio corto, el coeficiente K para 90 grados de cambio de dirección es 0,9. Si es un radio normal, el coeficiente K para un cambio de dirección de 90 grados es 0,75. Y si es un radio largo, el coeficiente K para un cambio de dirección de 90 grados es 0,6. De manera que, por ejemplo, para un cambio de dirección de 45 grados, los coeficientes K que le corresponden serán la mitad de los K90, y para un cambio de dirección de 30 grados los coeficientes K que le corresponderán serán un tercio de los correspondientes a un K90. En este caso concreto de los cambios de dirección, lo que hay que definir es el radio de curvatura del cambio de dirección. Por ejemplo, podemos poner aquí 2 grados. Obtendremos automáticamente la relación radio-diámetro y el tipo de radio del que se trata. Tenemos que definir cuál es el ángulo del cambio de dirección. Por ejemplo, ponemos 60 grados y automáticamente obtenemos el coeficiente K correspondiente. A partir de aquí lo único que hay que hacer es, en estas tablas resumen, añadir los datos del elemento puntual que acabamos de calcular, en este caso un cambio de dirección de 60 grados, con un radio de curvatura de 2 metros, la relación son 2,5, el tipo de radio es largo, el coeficiente K es 0,4 y tenemos 3 unidades de este radio, con lo cual tenemos que la pérdida de las 3 codos o de 3 cambios de dirección de 60 grados con un radio de curvatura de 2 metros nos da una pérdida local de casi 9 centímetros. Al final se recogen para esta instalación la suma de todas las pérdidas de todos los radios de curvatura de la instalación.
Otra perturbación que podemos encontrarnos son los cambios de dirección en T, que básicamente pueden ser de tres tipos: una derivación a 180 grados, una derivación a 90 grados o una confluencia. Para cada uno de ellos se ha establecido un coeficiente K, con lo cual lo único que hay que hacer es indicar cuántas unidades hay de cada elemento y obtendremos automáticamente la pérdida correspondiente a cada elemento y finalmente la suma total. Válvulas. Para las válvulas el funcionamiento también es muy sencillo. Aquí tenéis recogida en una tabla distintos tipos de válvulas con distintos grados de abertura, menos las de retención, que siempre funcionan como cerrado o abierto. Para cada conjunto de válvula y según el grado de apertura hay definido un coeficiente K determinado, con lo cual solo hay que indicar cuántas unidades hay de cada elemento para obtener las pérdidas totales de las válvulas y las totales de la instalación por todas las válvulas de la instalación. Finalmente, otro elemento que nos podemos encontrar puntual son los cambios de sección, que pueden ser cambios suaves con una expansión mediante un ángulo o un cambio brusco de sección que es sin transición. Primero explicaremos un poco cómo funcionan los cambios suaves de sección. Aquí podéis encontrar unas tablas en función del ángulo de apertura-contracción de la transición. En una expansión o una contracción, pues le corresponde un valor de coeficiente K determinado. En este caso, para los cambios suaves de sección, aunque el dato de caudal ya se recoge de la primera pestaña, lo que sí que hay que ir indicando para cada elemento individual, ya sea en expansión o en contracción, hay que indicar el diámetro pequeño, el diámetro grande, el ángulo de la transición, el coeficiente K que le corresponda en función a esta tabla, y obtendremos el valor de la pérdida correspondiente de ese elemento en puntual. El valor de la pérdida, que se calcula en función de la velocidad del término cinético, para los casos de la expansión y la contracción, la velocidad de referencia que se toma es siempre la de diámetro pequeño en función del caudal de circulación. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a pasar de aquí de un diámetro grande de 1000 a un diámetro pequeño de 600. Veis que la velocidad ha cambiado y el valor de la pérdida también ha cambiado. Vamos a decir, por ejemplo, que en esta expansión el ángulo es un poco más pronunciado, es de 10 grados. Como es 10 grados, le corresponde un coeficiente K de 0,4, pues vamos a ponerle un 0,4 y ha vuelto a actualizarse el valor de la pérdida. Lo único que hay que hacer ahora es, una vez efectuado el cálculo del elemento puntual, es añadirlo en la tabla resumen, al igual que es en el apartado de cambio de dirección por curvatura, y indicar los distintas valores de la tabla. Diámetro grande, diámetro pequeño 600 milímetros, la velocidad resultante es 1,061. Aquí el ángulo son 10 grados, el coeficiente K es 0,4. Tenemos, por ejemplo, 2 unidades de expansión, o pues vamos a poner solo una unidad para que veamos que corresponde con el resultado de la pérdida aquí, corresponde con el resultado de la pérdida obtenida, y aquí se recogen entonces individualmente para cada expansión o contracción cuál es su pérdida y el total de contracciones y expansiones de toda la instalación. Y el cambio brusco de sección, en este caso es más sencillo el cálculo, porque lo único que hay que definir es el diámetro pequeño y el diámetro grande tanto de la expansión como de la contracción, ya que tanto el coeficiente K, en este caso el coeficiente K se calcula automáticamente en función a estas fórmulas, que aquí donde veis, donde se indica D, en realidad es la sección de paso, no es el diámetro sino que es la sección de paso, ¿vale? La velocidad, al igual que antes, también se refiere al diámetro pequeño en función del caudal de paso, y el funcionamiento es muy similar al anterior pestaña de cambio suave de sección.
Vamos a hacer un ejemplo aquí, pasamos de un 800 a un 400. La velocidad aumenta muchísimo. Aquí estamos en una velocidad que quizá no sería muy aceptable o nada aceptable para ser una impulsión o una tubería a presión o en carga. Pero bueno, como es un ejemplo, ya solo nos quedaría actualizar los datos en la tabla resumen: diámetro grande 800, diámetro pequeño 400, velocidad 4,77, coeficiente K ha subido a 0,39 y tenemos en este caso, por ejemplo, otra unidad para que veáis que se corresponde el resultado, unas pérdidas totales de 0,54 en este caso para todas las expansiones y contracciones bruscas o cambio de sección brusco para esta instalación. Al final, una vez acabados todos los cálculos, si nos vamos al principio de datos y resumen de resultados, se habrán actualizado en las tablas de resumen de datos todos los valores que hayamos calculado y obtendremos para cada instalación la pérdida total de carga local en cada una de ellas. Pues bien, esto ha sido todo en este vídeo explicación. Espero que este Excel os sea de mucha utilidad y nos vemos en otro vídeo para otra aplicación. Hasta la próxima.